Ya, entonces nos hemos quedado en el anterior día en el análisis del caso de estudio que tenemos, ¿no? Sobre el taller Edelca, ¿no? Habíamos quedado que es un taller que se encuentra en Venezuela, ¿verdad? Cerca de una planta hidroeléctrica. Por lo tanto, nos habíamos analizado que la cuestión climática afectaba en ciertos tipos de unidades, ¿no? En base al clima sobre todo. Es lo que más llegaba a afectar, ¿no? Hemos analizado los procesos técnicos que los procesos técnicos que afectaban, ¿no? En el rendimiento de las unidades, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este análisis de este taller, ¿no? Hemos visto la parte mecánica, la parte de recepción, habíamos indicado los procesos para cambio de fluidos y demás, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la parte sobre la parte de los neumáticos, ¿no? Recordemos que estos vehículos estaban sometidos a condiciones que estaban fuera de la carretera, ¿no? ¿Qué vamos a entender con que los vehículos se encuentran fuera de la carretera? Son vehículos los cuales van a estar diseñados y sus servicios son fuera de caminos, ¿verdad? Una diferencia de una carretera que es una vía de comunicación, la cual está asfaltada y tiene señalización tanto vertical como horizontal. Mientras que un camino también es un lugar para circular, pero el cual no posee este tipo de señalización, ¿no? Es más, no va a tener todos los servicios que debería tener una carretera, ¿no? Ahora, en ese caso de los campamentos, no solo no va a cumplir con la condición de carretera, ¿no? Sino que va a estar fuera de ruta. ¿Qué quiere decir? Que simplemente va a ser un lugar por donde ha pasado una motoniveladora, una pala mecánica, ha podido quitar algunos de los obstáculos y en base a eso se ha convertido el camino, ¿no? Para poder llegar. Entonces, en esta tabla, como ustedes pueden ver, tenemos un diagrama de flujo de la actividad de neumáticos, ¿no? Cabe recalcar, ¿no? Recordaremos que un neumático es un componente mecánico elaborado en caucho, constituido por varias capas, ¿no? Y van a tener tanto una estructura interna como externa, la cual va a brindar soporte, ¿no? Estos neumáticos van a tener la capacidad de deformarse en base al terreno por el cual van a circular, ¿ya? El tipo de trilla, ¿qué va a ser para nosotros la trilla? Es la huella que deja, ¿no? Es la huella que tiene, que va a tener estampada en base a un proceso de vulcanización. Y esta va a depender del tipo de servicio que se vaya a dar. Podemos tener trillas pisteras, semipantaneras, pantaneras, ¿no? Son van a ser las más comunes. Pero también tenemos que ver que para el tipo de nuestro servicio, no todos los vehículos van a ser de este tipo, sino que también van a tener neumáticos especiales, como son los llamados pata de cabra. ¿Cuáles son los neumáticos pata de cabra? Este tipo de neumáticos son los que se encuentran en servicios de camionetas, ¿no? Van a ser los que tienen dibujos bien agresivos. ¿A qué nos referimos con agresivos? Que van a tener tacos o sus puntas de gran tamaño, lo cual va a permitir que se adhieran a superficies que no van a ser compactas, por ejemplo, el asfalto. ¿Dónde ustedes han debido ver este tipo de vehículos? En todas las radiopatrullas, ¿no? En ese tipo de Land Cruiser, en las camionetas Patrol y demás, ¿no? Van a ser las ruedas grandes, un poco anchas, ¿ya? Pero que tienen trilla, pero no tienen gráficos, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? Que no van a tener líneas delgadas. Por lo tanto, al no tener líneas delgadas, tienen mayor superficie de agarre, ¿no? Y están diseñadas ¿para qué? Para lograr agarre. Por lo tanto, tienen mayor superficie de contacto, ¿no? Un ring, un aro o una llanta es la estructura mecánica que va a soportar al neumático. En nuestro medio
estamos acostumbrados a que se denomine llanta al neumático, cosa que no es correcta, ¿no? Eso parte desde el término que manejamos como es el llantero, ¿no? En otros lugares se llama gomero, ¿no? Pero el correcto es taller de neumáticos. Entonces, un sinónimo de aro es la llanta, ¿no? Entonces, en base a esto, se tiene que desarrollar este tipo de protocolos. Ahora, cuando hablamos, por favor, van a silenciar a sus, los voy a silenciar. Ya, continuamos. Para el análisis que se ha hecho en este caso de estudio del taller, fíjense, tenemos el mismo proceso que tiene que tener la unidad al ingresar al taller destinado para esto, ¿no? El cual va a consistir en qué. Primero vamos a recibir la llave del caporal, ¿no? Para nosotros, ¿qué va a ser este caporal? Lo habíamos comparado con el timekeeper, o en este caso puede ser el recepcionista, o por último, el jefe de taller. En muchos lugares, el jefe de taller es un ingeniero, ¿verdad? Pero un ingeniero destinado a la parte mecánica. No es muy común ver eso, ¿no? Generalmente los ingenieros mecánicos se basan a otro tipo de actividades, ¿no? O bien el jefe de taller puede ser uno de los mecánicos más antiguos que ha ascendido a este punto. ¿Basado en qué? Basado en la experiencia que va a tener, que va a desarrollar para poder diagnosticar de manera rápida y precisa qué fallas pueden ser las relacionadas a cierto tipo de problema. Esto basado a una prueba que él va a realizar. ¿Cuál es la mejor prueba que se puede hacer? Es, primeramente, salir con el conductor, salir con el operario de la unidad e ir de forma silenciosa. ¿Sí? Lo primero que se debe hacer al subir a la unidad a diagnosticar es apagar la radio, ¿no? En nuestro medio, lo primero que van a fijarse en los vehículos cuando ingresen al taller es, uno coloca la chapa de contacto en la posición on y lo primero que se prende es la radio, ¿no? Eso se puede configurar, pero lo correcto para diagnosticar los vehículos es apagar la radio, en su caso, si es que tuviese algún problema, rebajar todo el volumen, ¿no? Entonces, con el conductor designado a esa unidad, se tiene que salir a dar una vuelta, ¿no? Él nos podrá ir explicando cuál es el problema que ha podido percibir, ¿no? No se olviden, les había comentado, ¿no? Que un mecánico no solo es eso, sino que tiene que ser también adivino, inspector, ¿no? Y también tiene que ser intérprete. ¿Intérprete de qué? De las onomatopeyas, ¿no? Recordemos que es una onomatopeya, es una versión gramatical, ¿sí? En la cual se quiere dar a entender a través de sonidos un suceso, ¿no? En nuestro medio de la mecánica es bien común. ¿Cuál va a ser ese medio? Son los sonidos, ¿no? Generalmente relacionados al motor. Alguna vez han debido escuchar o nosotros mismos lo hemos efectuado, ¿no? ¿De qué va a partir este efecto? El motor estaba sonando parejo, ¿no? ¿Qué entendemos porque estaba sonando parejo? Que el ralentí era estable y era constante. Pero cuando se produce una falla de bujías, ya sea que se hayan rajado, ya sea que estén mojadas con aceite o combustible, el motor tiende a cabecear en baja, ¿no? Ese ralentí ya no es parejo. Entonces el mismo motor empieza a sonar de diferente forma, ¿no? Entonces el cliente, ¿qué hace? Te indica, ¿no? El motor estaba funcionando o cuando aceleras a cierto número de revoluciones, empieza tatán, 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 ¿no? O recrean una contraexplosión cuando el vehículo está bajando enganchado, cuando este es de caja mecánica, ¿no? Está descendiendo una pendiente, no se ayuda con el freno de servicio y ta, 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 ¿no? Este tipo de descripciones son bien concretas, ¿no? En las cuales ya les indico, uno tiene que saber interpretar. Entonces, una vez de que el operario de la unidad y nosotros como mecánicos estamos circulando en el vehículo, ¿qué ocurre? Después de un determinado tiempo y de haber podido percibir la falla, nosotros debemos de cambiar de lugar, tenemos que conducir. ¿Por qué debemos realizar este proceso?
Muchas veces no se olviden que la gran mayoría de las fallas son causadas por el personal. ¿Esto debido a qué? A no saber cómo funcionan los sistemas. Uno podrá ser un conductor responsable, pero en la empresa se van a dar cuenta de que se puede sabotear las unidades. Les había puesto como ejemplo el control por GPS, ¿no? Es lo más común que se puede hallar. Otro tipo de sabotajes comunes son la ruptura de los discos de embrague, los discos de fricción. ¿Por qué? Porque a veces la actividad que se tiene que realizar, les había indicado, está fuera de ruta, ¿verdad? Entonces, algunos mecánicos que están de turno, para no ir en cierto tipo de unidades, ¿qué hacen? Las sabotean, ¿no? O, como hemos indicado, en no saber aplicar la correcta configuración de la tracción, también va a influir para esto, ¿no? Entonces, una vez de que se ha recibido la llave del capataz, tenemos que llevar esta unidad, ¿sí? ¿A dónde tenemos que llevar? Al área de neumáticos. Fíjense qué ha ocurrido entre el paso 1 y el paso 2. Hemos llegado a la revisión de los neumáticos. Pero fíjense, tenemos columnas verticales en las cuales nos está indicando la operación, el tiempo de transporte y el tiempo de inspección. Este tiempo de inspección se está prolongando. ¿Por qué? Debemos de revisar los neumáticos. Ahora, ¿de qué consta la revisión de los neumáticos? No es solamente patearlos, ¿verdad? Muchas veces se van a fijar personas del transporte público, lo primero que hacen cuando están en la parada antes de partir es patear al neumático, ¿no? Eso es una breve referencia en base al sonido. Alguna vez ustedes van a tener que experimentar, ¿no? ¿Qué ocurre? Los que tienen experiencia como ayudantes o alguna vez han tenido la oportunidad de manejar un camión, ese es un proceso que se realiza con un combo y es válido en el taller. ¿Por qué? Porque la diferencia de sonidos nos puede detectar un problema prematuro, el cual lo podemos solucionar antes de salir a la carretera. Y de esa forma nos evitamos plantarnos, ¿verdad? ¿Alguna vez han visto un camión plantado? Sí, pero es generalmente posible que se plante por X o Z razón, menos por neumático. Mucho más cuando estos neumáticos van a trabajar en un ring, ¿sí? O en un cubo reductor que va a soportar a ruedas gemelas, ¿no? ¿Qué entendemos por ruedas gemelas? Las ruedas gemelas son dos conjuntos de ruedas. ¿O es un conjunto de ruedas? Es un aro, puede ser una cámara y el neumático, ¿no? O puede ser un aro, el neumático y una válvula especial. Es a lo que nosotros lo conocemos como neumáticos tubulares o con cámara, ¿no? Con el bladder. Entonces, eso nosotros debemos de inspeccionar. Más rato yo les voy a hacer unas preguntas y quisiera que vayan pensando. Para este tipo de servicios, ¿qué será más factible? ¿Llantas tubulares o llantas con cámara, no? Vayan pensando eso. Ahora, fíjense, este tiempo de inspección es el que va a generar mayor tiempo, ¿sí? Va a ser el que en el cual más se va a tardar. Pero eso no implica que, no está implicando una demora. Si se fijan en este cuadro de análisis, tanto para operación, transporte, inspección, demora, almacenaje y demás, tienen figuritas. Y estas figuras geométricas, o en el caso de esta flecha, tienen significado, ¿no? No es que el que ha elaborado este análisis lo ha puesto porque le ha gustado más, sino que están bajo una norma, ¿no? Este tipo de planillas existen como matriz, ¿no? Pero se tienen que adaptar al parque automotor que cada uno de nosotros tiene o cada uno de nosotros va a trabajar, ¿no? Entonces, una vez que se ha recibido la llave del jefe de taller o del capataz o del timekeeper, se traslada hacia el área de trabajo, en este caso al taller de neumáticos, se procede a la inspección, ¿no? ¿Qué se debe de analizar en el neumático? Lo primero que se debe de analizar para nosotros es la trilla, la profundidad de la huella. En este caso vamos a tener que compararla con los datos técnicos que tengamos del manual. Como estamos trabajando en una maestranza de un taller de una empresa,
Generalmente los neumáticos solo van a tener una cara, o una trilla, ¿se dan cuenta? No es que para esta camioneta le voy a poner este tipo de trilla porque sea más bonita, o a esta la voy a elevar con mayor razón y le voy a poner neumáticos, espaciadores para que quede con mayor atractivo visual, ¿no? Sino que todos van a ser lo mismo. Entonces, por lo tanto, yo como mecánico, ¿qué estoy garantizando? No complicarme con distintos tipos de neumáticos. Entonces, de esa forma voy a manejar una estandarización. Al manejar la estandarización, ¿qué estoy logrando? Menores tiempos de diagnóstico. Por lo tanto, puede darse el caso de que yo o mis operarios estén libres para poder realizar otro tipo de actividades, ¿no? Una vez de que se ha llenado la planilla y se ha inspeccionado cada uno de los neumáticos, ¿no? Dependiendo de la configuración de la unidad, no se olviden que no solo vamos a tener 4 ruedas, podemos tener neumáticos gemelos o en su defecto más de un neumático de auxilio. Este neumático de auxilio tiene que tener las mismas características, referentes a qué? A la altura, ¿sí? Al número de ring, al número de aro, al tipo de trilla. ¿Se dan cuenta? Los que tienen vehículos livianos y tienen la famosa llanta de carretilla, se van a fijar, esta llanta de carretilla es de color amarillo, ¿no? El amarillo, ¿qué nos representaba para nosotros en seguridad ocupacional, en seguridad industrial? Nos representa un color de atención, ¿verdad? Ah, entonces lo mismo se va a aplicar al neumático. ¿Qué nos dice Pedro ese neumático? Que solo es para cortos recorridos, no con mucha carga de peso y tienen una determinada velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo instalo ese neumático es para llegar a un centro de auxilio lo más antes posible y de ahí debo de cambiar el neumático que ha sido dañado o por último debo de reemplazarlo. Pero en nuestro medio se van a fijar que esos neumáticos de carretilla están en la parte delantera. Los están utilizando como neumáticos de tracción y dirección para los cuales no han sido diseñados. Entonces eso va a traer consecuencias a nuestro sistema de transmisión. ¿Qué ocurre? Al ser de menor altura, ¿qué va a pasar? La corona puede llegar a dañarse por culpa de usar ese neumático por mucho más tiempo. Y más aún si es que este neumático va a ser sometido a cargas de arrastre, ¿eh? A cargas de peso. Ahora, como paso 4 nos está indicando que levantemos el vehículo con un gato hidráulico. En este caso, dependerá del servicio que se va a realizar, si se va a levantar eje por eje o bien se puede utilizar un neumático total, ¿no? Esto habría que ver para el tipo de servicio que se va a realizar. Tenemos que retirar los neumáticos, ¿no? Aquí en nuestro medio, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es el de aflojar los pernos o las tuercas, dependiendo de la configuración del macero que esté soportando a todo el neumático, ¿no? Pero para este tipo de talleres no se utiliza llave cruz, por eso no necesitamos aflojar mucho más antes, porque vamos a utilizar herramientas neumáticas, ¿no? En este caso vamos a utilizar llaves y dados de impacto, ¿se dan cuenta? Entonces, retirando los neumáticos, si se fijan, el tiempo de operación está dentro del rango que nos está indicando el fabricante, ¿no? Para realizar estos procesos hay métodos y formas. Por ejemplo, cuando dicen el paso 4, levantar el vehículo, ¿a qué se está refiriendo? A que yo no lo eleve a la altura cómoda de la que estoy. Se han debido fijar alguna vez en el taller del instituto, levantan el vehículo a gran altura, cosa que los operarios que están en el elevador entren totalmente de pie, ¿no? No se agachen. Pero ¿qué ocurre si yo hago eso? Alguna vez van a tener la oportunidad de cambiar un neumático de una camioneta grande y es sumamente pesado. Entonces, por esa condición, yo estaría poniendo en riesgo la factibilidad y operabilidad de este servicio. ¿En qué sentido? En que sabiendo que el neumático, o en este caso el conjunto de la rueda, va a ser pesado, yo lo eleve por demás. Por lo tanto,
al querer extraer me puedo lastimar, lo puedo hacer caer el neumático, puedo hacer que rebote, que ruede y vaya a impactar a otro tipo de unidades que estén parqueadas en otro lugar del taller. O peor aún, que le llegue a uno de mis compañeros, ¿no? En el paso 6 vamos a tener el reemplazo del neumático. Se dan cuenta, dependiendo del daño que haya tenido el neumático, se lo puede reemplazar, ¿no? En el taller siempre vamos a tener recauchutadoras o parches fríos, ¿no? Hay que determinar en qué lado y por qué ha sido la falla, ¿no? ¿Qué ocurre si el neumático se ha destruido totalmente? Se ha podido destruir totalmente debido a que al no existir una presión correcta del inflado, se ha podido circular a gran velocidad. Entonces, el aro que estaba soportando a este neumático ha servido como una cizalla, ha servido como una cuchilla, que lo ha ido rasgando las caras laterales del neumático y lo ha ido deshilachando. Por lo tanto, va a llegar a producirse este error, ¿no? Esta falla es común, sobre todo en los caminos que ni siquiera son ripeados, ¿no? Sino los caminos los que son con tierra. Y mucho más si el ambiente es húmedo o tiene una gran precipitación fluvial. ¿Qué quiere decir eso? Si llueve constantemente. Cuando ocurre este tipo de fallas, son en esos lugares geográficos que tienen esas características, ¿no? Una vez de que se ha reemplazado el neumático, se lo tiene que balancear, ¿no? Esto bien se ha podido realizar mucho más antes en el reemplazo de una unidad completa, ¿no? En este caso va a incluirse al aro. Ahora, tienen que fijarse, rotar los neumáticos, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? Como habíamos dicho que las unidades van a ser sometidas a lugares fuera de ruta, ¿qué va a pasar? El fabricante de los neumáticos o el manual de mantenimiento del vehículo me indica que yo debo de rotar las unidades de apoyo, en este caso las ruedas, en sentido horario, ¿sí? Partiendo desde el lado izquierdo del conductor o del vehículo. En este caso, ¿qué va a ser para nosotros? Para nuestro medio, tenemos que llevar la rueda delantera anterior hacia el lado derecho anterior y el conjunto de rueda neumático derecho anterior va a pasar al eje posterior, ¿no? Pero aquí, ¿qué implica? Que también entre al servicio la rueda de auxilio. ¿Han entendido? ¿Qué nos está diciendo esto? Que debemos rotar las 5, o en este caso si hubiese una más, las 6 ruedas, tomando en cuenta que los neumáticos con mejor trilla, los que no están parchados, los que no tienen rajaduras, los que no tienen quiebres dentro de la trilla o no están con los tacos completos, no van a ingresar. En cualquier unidad motorizada que sirva, que se sirva a través de neumáticos, siempre tienen que ir los mejores adelante. ¿Esto con qué efecto? Con el efecto de que no revienten. Puede pincharse, puede bajarse la presión, puede deformarse el neumático, pero lo que no se tiene que permitir es que a través de una rasgadura este reviente. Porque cuando un neumático de dirección revienta, se pierde el control de la dirección. Por lo tanto, ¿qué ocurre en este caso? Si el conductor no tiene la debida experiencia, lo primero que va a hacer es pisar el pedal de servicio. Si es que pisa el pedal de servicio, lo primero que va a hacer la unidad es descontrolarse. ¿Por qué? Porque uno de los neumáticos adelante está con la medida correcta, la presión y sigue en rotación. Mientras que el lado que ha reventado ya no va a tener el compuesto del neumático. Por lo tanto, va a caer de altura y vamos a tener un menor punto de apoyo. Por lo tanto, no va a haber capacidad de fricción del neumático para podernos detener, ¿no? Una vez de que se ha hecho la rotación de neumáticos junto con las ruedas de auxilio, ya sea una o las dos, se debe bajar el vehículo. Obviamente se aplica el torque correspondiente a los birlos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Alguna vez ustedes han debido de experimentar, no solo en la maquinaria pesada, ¿no? Que utilizan ruedas,
o en camiones, han debido escuchar a los gomeros, ¿no? A los recauchutadores o a los llanteros, que agarran la llave cruz y se paran, ¿no? Físicamente están parados sobre la llave cruz. Generalmente el torque para una tuerca está entre 70, 80, máximo 100 libras-pies. Pero agarran la llave cruz con su peso, ya han pasado las 100 libras. Y después de eso, por si fuese poco, agarran un tubo de más de 1 metro de distancia, un tubo grande, ¿no? Con el cual están haciendo un exceso de torque, están apretando por demás y comúnmente, ¿qué se dicen? Están haciendo chillar a las tuercas. Ese chillido no es correcto porque está jalando a los hilos. No se olviden que los pernos tienen zona elástica, ¿no? Tienen un lugar en el cual debe de permitir cierta elasticidad. Y esa elasticidad se va a ver reflejada en los hilos, ¿se dan cuenta? En los filetes del perno. Si yo estoy aplicando ese exceso de torque, se están jalando. Por eso alguna vez van a experimentar que cuando se roban los pernos de la tuerca, no es porque ha fallado el sistema, no es porque se ha oxidado. Pueden influir, pero eso se debe al exceso del torque. Entonces se va a añadir cierto torque específico de acuerdo al manual con la llave de impacto y se va a bajar el vehículo, ¿no? En este caso va a pasar a una máquina de alineado, ¿no? En este caso vamos a empezar mediante la presión y demás componentes, ¿no? Los neumáticos van a estar balanceados. ¿Por qué? No va a influir mucho su cambio de posición, porque los contrapesos ya han sido establecidos en los lugares que van a tener mayor deformación, ¿no? Cuando ustedes compren alguna vez un neumático nuevo, se van a fijar que tiene 3 colorcitos, rojo, amarillo y azul. ¿En qué lugar? En la cara externa, ¿no? Es que es para nosotros la cara externa, va a ser el lado que va a ir hacia afuera del vehículo. Y uno de esos puntos, en este caso generalmente el de color azul, se va a alinear. ¿A dónde se va a alinear? Se lo va a alinear a la entrada de aire a presión. Para nosotros, ¿qué va a ser esto? Va a ser la válvula de la cámara o en su defecto la válvula del tipo tubular, ¿no? ¿Esto para qué? Para iniciar un futuro ciclo de trabajo. Cuando se pierde esta marca, estos colores, muchos de ustedes dirán, ¿qué se hace? Existe en la nomenclatura. ¿Qué quiere decir? Existen los datos técnicos del neumático, esa referencia. Ahora, ¿qué hacen muchos? ¿No? Si se ha pinchado por la cara exterior, dicen, ¿no? Para que no se vea el parchazo, si es que ha sido vulcanizado el neumático, lo hacen poner hacia adentro. Y eso va a repercutir en el rendimiento del neumático del vehículo, ¿sí? Le va a afectar. No se olviden que la función de las trillas es generar agarre, es generar estabilidad y una forma rápida, constante y segura de disipar al agua. Cuando uno está circulando en un vehículo y está lloviendo, estas trillas, si pudiésemos ver a una reducida velocidad, vamos a ver que se convierten en una especie de aletas, que a medida que va rotando el neumático, van dispersando el agua desde el centro del neumático hacia afuera. ¿Para qué? Para evitar un efecto que se conoce como el efecto espejo. ¿A qué se refiere eso? A que cuando llueve se forma una delgada capa entre el asfalto, en este caso, el agua y el neumático. No se olviden que del neumático, solo una pequeña cantidad es la que va a entrar en contacto con la superficie de la carretera, ¿no? Esto va a ser debido a qué? A la propiedad de adherencia que va a tener, ¿no? Una vez más terminado este proceso, se vuelve a inspeccionar el vehículo. Habíamos dicho ayer, ¿no? ¿Qué ocurre? Puede haber yo causado algún daño en el vehículo y por lo tanto no nos hemos podido dar cuenta. Entonces, si el timekeeper, o en este caso el jefe de taller, vuelve a revisar y compara la lista, ¿no? O los datos de entrada de la unidad con los de salida, es netamente nuestra responsabilidad, ¿no?
En este caso quedaría libre de toda culpa el operario. Pero ¿qué ocurre si yo indico de que la unidad se me ha sido entregada así? Nosotros como mecánicos debemos de revisar el parte y la hoja de entrada hacia nuestra área de trabajo, ¿no? Caso contrario, si no hubiéramos realizado este proceso, netamente es nuestra culpa, ¿no? Entonces, cualquier tipo de sanción nos va a afectar directamente a nosotros, ¿no? Una vez de que se han realizado estos procesos, se retira y se estaciona el vehículo. Generalmente en las maestranzas siempre va a haber una playa de servicios de vehículos estacionados, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por eso? Que va a haber un parqueo con las unidades que no presentan ningún tipo de falla. ¿Qué quiere decir? Prácticamente que cualquiera de estos vehículos se coloca la llave de contacto, se enciende y están a disposición del taller, ¿no? O en este caso de la empresa. Una vez de que se ha parqueado el vehículo y se han realizado todos los procesos, se entrega la llave del jefe de taller, ¿no? O del caporal, como nos indica aquí. Ahora, si se fijan en esta tabla, en la parte media derecha tenemos una sumatoria total, un porcentaje, y tiempos promedios y tiempos finales, ¿no? Si se fijan en esta tabla, están denominando a los mecánicos que trabajan en el área de neumáticos, que no solo va a ser esa, ¿no? Generalmente también trabajan con el sistema de frenos, suspensión y dirección, los están llamando caucheros, ¿no? ¿Y qué tenemos del 1 al 14? Vamos a tener la toma de muestras que se ha realizado, ¿no? No se olviden que nuestra toma de muestras se refiere a qué? A todos los datos que se han analizado, que se han tomado, perdón, de forma escrita. ¿Dónde se han tomado estos datos de forma escrita? Han sido recolectados y anotados, valga la redundancia, dentro de una hoja, ¿no? Dentro de esa hoja de servicio. Más o menos las hojas de servicio se parecen a las prácticas que les doy, ¿no? Muchos de ustedes se quejan de que es mucho, ¿no? Ahora fíjense, después de haber tenido ese tipo de servicios y la toma de muestras, tenemos un pequeño resumen, ¿no? Nos dice, por ejemplo, ponemos una camioneta Land Cruiser, ¿no? De 4.000 centímetros cúbicos de cilindrada, que se toma alrededor de 22 minutos hacer solamente el servicio de rotación de neumáticos en el sentido correspondiente, ¿no? Esto siempre y cuando los neumáticos que han estado en servicio, más el neumático o la rueda de auxilio, no presenten ningún tipo de fallas, ¿no? ¿Qué vamos a entender que no presenten ningún tipo de fallas? Que no estén rayados, que no estén rotos y demás, ¿no? Para el reemplazo de los neumáticos, en este caso se está hablando, ¿no? Si es que en esta parte no está especificando si es que se va a volver a reutilizar el mismo ring, la misma llanta o el mismo aro, ¿no? Y más o menos hay una diferencia de segundos solamente, ¿no? En este caso yo asumo que ese reemplazo de los neumáticos es total, ¿no? Esto incluye a las válvulas, al neumático y al aro. Una vez de que se ha realizado este proceso, está en la parte de los alineados, ¿no? Para lo cual vamos a disponer de una máquina, ¿no? La cual va a trabajar a alta presión, en la cual debemos de equilibrar, debemos de ver este tipo de servicios, ¿no? Algo que se me olvidaba es en el análisis de los neumáticos, debemos de analizar la trilla en el sentido de rotación de neumáticos. ¿Esto a qué se refiere? Que cada cierto tiempo debemos ver si la huella está pareja en toda la circunferencia de la rueda, ¿no? ¿Esto debido a qué? A que si no ha habido una correcta presión de trabajo, de inflado, o en su defecto, el aro ha estado deforme, o la convergencia del sistema de dirección no es correcta, se va a gastar en forma desigual, ¿no? Entonces, en este caso, hay que revisar el parte diario de la unidad y ver si es que el conductor ha puesto alguna falla en el sistema de dirección. ¿Se dan cuenta? O la ha notado y por algún descuido el mecánico no ha procedido a revisarla, ¿no? Después de inspección de vehículos, ha bajado el tiempo a casi 6 minutos, llevar el vehículo al área tarda 4,
retirar y estacionar el vehículo está tardando casi 5 minutos, ¿no? Esto dependiendo de qué, de las condiciones que vaya a tener el taller. En este caso, se está demorando ese tiempo en qué? En traer el vehículo desde la playa del parqueo de vehículos que han ingresado, llevar al taller, ¿no? En este caso estamos asumiendo que la maestranza tiene un gran tamaño físico, ¿no? Entregar la llave, recibir, revisar neumáticos y levantar el vehículo solo se está tomando un minuto, ¿no? Pero esto hay que ver, ¿qué hay que ver en esa parte del gato hidráulico, ¿no? Si va a ser un caimán o si va a ser un elevador. En cualquier caso, ¿no? De los dos, hay que tomar las medidas de seguridad correspondientes. Si va a ser el vehículo levantado con un caimán, debemos de utilizar polines, muchachos o caballetes, cualquiera de esos tres sinónimos, ¿no? Y en el caso de que sea un elevador, se tiene que analizar las trabas, ¿no? A medida que va subiendo, tiene que ejercer un sonido de seguro, ¿no? En este diagrama podemos analizar, ya habíamos indicado ayer, que las barras de trabajo siempre van a ser de mayor a menor, ¿no? En este caso para nosotros, el caso número 1 va a ser la inspección de los neumáticos. Y aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? Nos está dando en porcentajes parte de lo que les he ido explicando, ¿no? Pero nos está indicando algo. Dice, cuando hay mucha demanda de vehículos, resulta ser un trabajo agotador, provocando la fatiga de la persona. Se recomienda contratar una persona para esta área, para que de esta manera no recaiga todo el peso del trabajo en un solo individuo. ¿Qué nos está indicando? Que si nosotros estuviésemos a cargo de esta unidad, necesitamos un ayudante, ¿no? Ayer habíamos visto que en el área de mecánica también se necesita ayudantes, ¿no? Pero habíamos indicado que sería correcto que sean pasantes de últimos cursos de carreras técnicas, ¿no? Para este tipo de trabajos se sigue recomendando lo mismo, pero ¿cuándo necesitamos ayudantes? Cuando exista una temporada de grandes servicios. En el caso del taller de Delca, ¿cuándo va a ser esa temporada de servicios? Prácticamente va a ser todo el año, porque se encuentra en una región húmeda, no se olviden de eso. Y sobre todo cuando haya temporada de lluvia. En nuestro medio, si alguna vez van a ver, siempre que llueve, todos los llanteros, gomeros que están en la calle están abiertos, porque es el momento más común donde los neumáticos de todos los vehículos se van a pinchar. ¿Esto debido a qué? A que cuando la goma está en contacto por un determinado tiempo con el agua, tiende a ablandarse, por lo tanto va a ser más susceptible a pincharse, ¿no? Eso es lo que va a proceder. Ahora pasamos al análisis del sistema de frenos, ¿no? Fíjense esta tabla, ¿no? Es la misma que hemos utilizado para el área de mecánica, es la misma que se ha utilizado para el sistema de neumáticos y en este caso también es la misma que se va a utilizar para el sistema de frenos. Pero está variando en lo siguiente, fíjense, en los métodos de trabajo. No está cambiando. ¿Se dan cuenta? Son los trabajos que se están realizando durante el análisis del trabajo. Todos estos procesos siempre van a partir de lo mismo. ¿De qué? De que en este caso, como indica el caporal, el jefe de taller o el timekeeper nos entregue la llave del vehículo, ¿no? Puede darse el caso que en los talleres haya subjefes de taller, en este caso cuando son talleres grandes, ¿no? ¿Qué ocurre? Puede haber un maestro mayor en mecánica, ¿sí? Que se dedique exclusivamente a motores, tanto diésel como gasolina. O en su defecto, haya el mecánico de más experiencia, generalmente el de mayor edad, ¿no? El cual va a recibir, va a probar el vehículo. Ahora, fíjense, como paso 1, parte como operación, recibir la llave, va subiendo el tiempo en la revisión, pero ¿dónde se está tardando más? Como siempre, en la inspección, ¿no? Fíjense, en revisar el vehículo y en diagnosticar la actividad que se va a realizar.
¿Cómo yo puedo determinar el diagnóstico de un sistema de frenos? Lo primero que voy a hacer no es sacar las ruedas y revisar de forma manual. Aquí va a partir de qué? Va a partir de la experiencia que tiene el mecánico de la siguiente forma. Puede decir el operario, el conductor del vehículo, en este caso vamos a poner a una camioneta, ¿no? Que para frenar el pedal tiene una sensación de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Todo pedal de servicio, en este caso del freno, debe presentar resistencia. ¿Qué entendemos por presentar resistencia? Debe tener cierta dureza, no debe ser tan sensible al pedal, ¿no? En este caso, al pie con el cual se va a aplicar esta fuerza de frenado. Uno, puede darse el caso de que el freno presente una sensación esponjosa. ¿A qué se va a deber esta sensación esponjosa, no? ¿Cuándo se presenta esta sensación? Puede darse el caso de que cuando la unidad ha salido de la maestranza o del patio de vehículos que están listos para su uso, en un determinado tiempo la falla aparezca. Entonces dirá el mecánico, la falla no es instantánea. La falla no se presenta cuando el vehículo ha rodado por una corta distancia o por poco tiempo. Entonces, ¿qué puede decir? ¿Qué puede hacer el mecánico, no? Dirá, como les había dicho, va a ir con el conductor y de forma silenciosa, sin charlar o charlar lo mínimo, le va a decir que conduzca. Muchas veces les va a tocar en el taller de que varios usuarios de los vehículos indican que la falla que se produce es en un determinado lugar. Yo les pongo, por ejemplo, cada vez, dice, ¿no? Cada vez que viajo a los Yungas, llegando a la Rinconada, mi freno se pierde. O es más, tengo que pisar con más fuerza para que logre detenerse. Entonces, el mismo usuario, sin darse cuenta, nos está dando una pauta. Para todos los que han ido a los Yungas o alguna vez han tenido la oportunidad de conducir, ¿qué ocurre? Dice cada vez que voy a los Yungas. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que esté entrando. Entonces, si ha salido, por ejemplo, a la altura de la Plaza del Maestro con la unidad, ¿qué va a ocurrir? Hasta la cumbre, todo el trayecto de subida. ¿Va a utilizar el sistema de frenos? ¿No? A lo mucho utilizará para detenerse, para comprarse algo o en el peaje, ¿no? Una vez de que ha llegado a la cumbre, hay un segmento que es plano y empieza a descender, es pura bajada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si va a llegar a la Rinconada, no se olviden que ese trayecto es de asfalto, ¿sí? Estamos tomando en cuenta que el día está soleado, está totalmente despejado, ¿no? Por lo tanto, va a agarrar un poco más de velocidad, el conductor va a tener esa confianza. Pero nos damos cuenta de que el usuario, después de haber pasado la cumbre, impulsa al vehículo y empieza a bajar en una velocidad neutral, no engancha ninguna. Y todo el tiempo está sometido el vehículo, obviamente va a estar con carga, a bajar con puro pedal de servicio. Es obvio pues que se va a fatigar porque va a llegar a recalentar el sistema de frenos. No se olviden que para este tipo de unidades, estos sistemas de frenos van a ser neumáticos y asistidos por booster. ¿Qué es para nosotros el booster? Van a ser los pulmones, el hidrovac, que nos va a ayudar a través del vacío del motor a que el pedal del servicio sea suave, ¿no? Entonces, yo como mecánico no he dicho nada, solamente he observado y en un determinado momento le digo que pare, ¿no? Entonces, el conductor, al realizar esta operación de ir reduciendo la velocidad, ¿qué hace? Sigue aplicando el freno. Por lo tanto, yo le diré, arrinconate y no sé, tendremos que esperar un buen tiempo a que se enfríe. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué ocurre? Yo voy a analizar el estado del líquido de freno a medida de que vaya enfriando las pastillas o tambores o la configuración que tenga la unidad. ¿Y qué debo de analizar ahí, no?
yo como mecánico me voy a llevar mi probador electrónico hidroscópico. Habíamos dicho que el hidroscópico es la capacidad que tienen los fluidos de absorber humedad. Entonces, yo lo alimentaré a la conexión de la batería, lo voy a sumergir y esperaré los 60 segundos que tarda este dispositivo en darme un resultado. En este caso, como es de prueba en campo, va a ser por colores. Me puede dar el color rojo, amarillo o verde. En este caso me va a dar a lo mucho en amarillo, pero lo más probable es que me dé rojo. ¿Qué me van a indicar estos colores? Que este líquido de frenos ha perdido todas sus propiedades. ¿Debido a qué? Al exceso de temperatura. Entonces, cuando la unidad ha recorrido poco tiempo o ha recorrido poca distancia, el proceso de frenado no ha sido continuo. Por lo tanto, no ha calentado. Y las pocas propiedades que quedan aún en el líquido, mientras este no adquiera temperatura, van a funcionar. Entonces, yo recomendaré al conductor, no de forma directa, porque eso no me atribuye a mí como mecánico, en informar, ¿sí? En anotar en el parte mecánico, no en el parte diario, ¿no? En el parte diario va a anotar el conductor, ¿sí? Yo voy a anotar en la hoja de recepción cuál ha sido mi diagnóstico, de que el sistema de freno se encuentra esponjoso después de un determinado tiempo, debido a que el conductor no está aplicando un freno auxiliar, que en este caso sería bajar con la caja enganchada, o si fuese de transmisión automática, con un servicio de freno motor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál va a ser mi diagnóstico? Mala conducción del vehículo. ¿Qué tendré que hacer en este caso, no? Dependiendo del estado de las pastillas y las balatas, que lo más probable es que estén cristalizadas, dependerá de mí si las lijo o las cambio. Generalmente se van a lijar porque tienen una larga duración. Y se va a proceder a todo el reemplazo del líquido de frenos, ¿no? Previa inspección de los cilindros auxiliares y maestros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el líquido de frenos no presenta una tonalidad transparente, en el caso que sea DOT 3, ¿no? U otro color, en el caso de la marca Bosch, ¿no? El DOT 4 puede venir en color morado o en color anaranjado, ¿no? Estos se han dispersado las propiedades y llegan a tender a tener un color negro, ¿no? Un líquido sucio. Por lo tanto, se debe de realizar esta prueba, ¿no? ¿Qué ocurre si constantemente o un periodo largo de tiempo ha trabajado este líquido de esa forma, sucia? Tiende a dañar las paredes del cilindro, por lo tanto, la cubeta al momento de desplazarlo va a rayar, ¿no? Entonces eso va a producir fallas. Entonces, yo tendré que realizar como mecánico un proceso correcto de purga, ¿no? Lo que aquí está mal llamado el sangrado, ¿no? Para hacer este proceso de purga, dependiendo de la unidad, no es correcto utilizar a un compañero, ¿no? Para el famoso bombé, pise, ¿no? En el taller tenemos que tener herramientas de vacío que nos permitan hacer esto, ¿no? Ya sean de forma eléctrica o de forma manual, ¿no? ¿Ven? Entonces, otra falla común que se va a dar en el sistema de frenos es de que el pedal sí frene adecuadamente, pero casi al tope de su carrera de desplazamiento. Entonces yo diré, si esta camioneta es de sistema mixto, ¿qué quiere decir un sistema mixto? Adelante pastilla y balata atrás, debo de preguntarme lo siguiente. A través de la extracción, ¿no? De sacar la rueda delantera izquierda o derecha, a través del caliper va a tener una ventana de inspección. Entonces voy a ver que el grosor de las pastillas es el adecuado. Entonces descarto este problema. Voy a la parte posterior y en el caso de que el vehículo sea, por ejemplo, una camioneta Toyota, va a tener una ventana de inspección, ¿no? Para poder ver el grosor de la zapata, del ferodo de fricción. En este caso,
¿Dónde se va a encontrar esa ventana de inspección? Se va a encontrar en la zapata anterior. ¿Qué quiere decir? La zapata, la balata que va hacia el centro del vehículo. Porque esas son las que se van a gastar más, a diferencia de la balata posterior de cada uno de los lados del tambor. ¿Esto se debe a qué? A que el vehículo está diseñado para circular por más tiempo en sentido delantero. ¿No ve? Por lo tanto, a través del efecto de la fuerza centrífuga, siempre esa zapata va a ser la que va a sucumbir. Pero al hacer la inspección visual que yo estoy realizando como mecánico, me fijo de que existe material. Tomen en cuenta que para este tipo de unidades es poco probable que esta balata esté remachada, ¿no? Lo más común es de que sean coladas. Entonces voy a proceder a regular. Ese es el servicio más común que se realiza en los en los sistemas de freno a tambor, ¿no? Procedo a regular, ya dependerá de mi experiencia en este tipo de unidades, ¿no? Entonces lo regulo y a medida de que realizo cada neumático a la vez, paso a la parte de la cabina y empiezo a bombear, ¿no? Entonces al bombear yo voy a sentir de que se ha perdido el efecto de la esponja, el efecto chicle, voy a sentir de que el pedal presenta mayor resistencia a la fuerza que yo estoy aplicando y también me voy a dar cuenta que el sistema de palanca, ¿no? Ya sea a través de la acción del pie o acción manual del freno de estacionamiento, este reduzca la cantidad de dientes. Los que tienen vehículos alguna vez han debido escuchar o han debido ir a la inspección técnica vehicular que nos piden, ¿no? Es más, nos exigen de que el freno mal llamado de mano, ¿no? Su nombre correcto es el freno de estacionamiento, tenga solamente 7 dientes de desplazamiento. Entonces entra el policía o el mecánico y empieza a jalar, ¿no? Tic, 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 va jalando y quieren 7, ¿no? Eso no es una referencia. Eso se debería evaluar en un dinamómetro, ¿no? Cosa que en nuestro medio por el momento no es factible, pero hay, ¿no? Por ejemplo, el servicio técnico mecánico de la alcaldía que quiere agarrar la inspección técnica tiene estos equipos, ¿no? Entonces, una vez que se ha diagnosticado la falla del vehículo, se solicita, en este caso, al encargado de almacenes, ¿no? Ya sea a través de la orden de trabajo que la va a emitir el jefe de taller, el timekeeper o el mecánico encargado de esta área para pedir los repuestos, ¿no? En el caso que sean las pastillas, no siempre son las más rápidas y más fáciles de reemplazar, porque cuando se hace el servicio de las pastillas, a diferencia del de tambor, se tiene que analizar los bujes y los pernos pasadores de desplazamiento de la mordaza. No se olviden que cada vez que se aprieta el pedal de servicio, dependiendo de la configuración del caliper, puede tener 1, 2, 4, hasta 6 pistones, ¿no? Los más comunes son que un solo pistón empuje de un solo lado, generalmente desde dentro del vehículo hacia afuera, ¿no? Contra el disco de freno. Eso hay que evaluar. Pero ¿qué ocurre en estos sistemas? A la gran fuerza que están sometidos, los bujes y los pernos guías pasadores tienden a desgastarse. Eso es lo que ocasiona que cuando se aplica el pedal de servicio, el rotor tienda a qué? A moverse. El rotor debería seguir girando en un solo sentido y en un solo eje mientras es presionado por la pastilla. Pero ¿qué ocurre en este caso? Como tiene juego, la pastilla va a tender a apretar de forma oblicua. ¿Qué quiere decir? Va a morder, va a apretar chueco. Por lo tanto, se va a deformar y va a gastar el buje, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de servicio, será eso, ¿no? Después vamos a ver en el paso 6, dice que el jefe de taller autoriza al encargado la procura, ¿no? En este caso, habría que ver si en el almacén vamos a trabajar con lo siguiente, ¿no? Con un stock de repuestos que sean totalmente de reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que yo deseche las pastillas una vez que las haya utilizado, o en su defecto, como en el caso de las balatas,
se puedan reconstruir. En nuestro medio es bien común eso. ¿Qué quiere decir? Hacerlas colar de nuevo sobre la misma base metálica, ¿no? Las balatas, no se olviden que tienen en el servicio público de este tipo un tiempo de vida aproximado de 6 meses, ¿no? A lo mucho. Mientras que las pastillas se pueden llegar a cambiar casi un mes o un mes y medio a lo mucho, ¿no? Ya que son las que van a sufrir mayor desgaste porque tienen que soportar todo el peso de la carga en el momento de frenado. Pese a que los circuitos hidráulicos de freno están diseñados para frenar primero en la parte posterior, ¿no? Esto con el objetivo de que no tienda a trancarse el caliper y pueda producir un efecto de volcamiento hacia adelante de la unidad, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. En el caso de que tengamos el repuesto a mano, fíjense, hemos solicitado el repuesto a través de una nota y en el paso 8 dice se retira el repuesto del almacén. Pero fíjense, entre la operación y el siguiente proceso, que es la fecha, se está corriendo un tiempo. Esto puede deberse a qué? A que el almacén no se encuentre en el mismo lugar, en el hangar, que se encuentre el área de frenos, ¿no? Dependiendo del tamaño del taller, a veces se encuentra en la otra punta. Generalmente puede tener acceso o estar continuo a la oficina de recepción, ¿no? No a la oficina principal, a la oficina de recepción de clientes y de notas. Esto debido a que esos lugares tienen mayor control, ¿no? No se olviden que el almacén no siempre va a ser de repuestos, sino que también puede ser un almacén de herramientas y equipos, ¿no? Por lo tanto, esos lugares siempre van a estar casi juntos por las medidas de seguridad. En este caso pueden ser cámaras, alarmas y demás, ¿no? Dependiendo del tipo de taller, porque también pueden haber algunos que trabajen con lockers, ¿no? Con tableros de herramientas que van a tener puertas y llaves de acceso. No es muy común en nuestro medio, pero existe, ¿no? Ahora, fíjense, en el paso 9 está lo que les indicaba, ¿no? Organizar o pedir el repuesto en el cuarto de herramientas. Dependiendo de la unidad que se vaya a reparar, esto implica un tiempo, ¿no? ¿Cuál es ese tiempo? De ir al almacén y prestarme herramienta especial. ¿Qué tipo de herramienta especial vamos a tener para este sistema? No se olviden que para el reemplazo de las pastillas no es correcto empujar el caliper de una forma total cuando el otro lado no tiene las pastillas colocadas. ¿Qué nos indica eso? Que lo más recomendable sería cambiar lado por lado, porque al retornar el pistón a su posición inicial, este va a empujar el líquido de frenos ¿hacia dónde? Primeramente hacia el cilindro maestro. Pero como es un sistema presurizado hidráulico, va a implicar que esa presión también se desplace hacia el otro pistón del caliper del lado posterior. Por lo tanto, se corre el riesgo de que se salga. Entonces, si un caliper se sale, ¿qué va a ocurrir? Que se dañe la cubeta. Y peor aún, de que ingrese aire al sistema. No se olviden que en todo sistema presurizado, la presencia de aire provoca fallas, ¿no? Entonces vamos a perder mucho más tiempo purgando la unidad que en vez del proceso que debíamos hacer para reemplazarla, ¿no? Entonces se va a tardar de esa forma. Ahora fíjense, en el paso 10 y en el paso 11. En el paso 10 se está refiriendo a qué? Al cambio de balatas. En este caso estamos asumiendo que las balatas ya están disponibles, ya están forradas. Por lo tanto, solamente hay que cambiar. Pero fíjense, en el paso 11 indica, se coloca el repuesto de pastillas. Muchos de nosotros dirán, ¿por qué se tarda más cambiar pastillas que una balata? Cuando en nuestro medio es lo más común que sea al revés el tiempo. Pero volvemos a lo mismo, les indico. Un sistema de mordazas, un sistema de caliper, implica que una mayor inspección, porque al tener menores componentes que un tambor, son más susceptibles a gastarse y sobre todo van a estar sometidos a grandes presiones y temperaturas,
porque no van a tener la misma superficie de contacto y fricción que tiene el tambor, ¿no? Pero obviamente son más eficaces. Una vez de que se ha realizado este proceso de diagnóstico, reemplazo y demás conjunciones para lograr el proceso, se vuelve a entregar la llave al encargado del taller, al administrador o al jefe de taller, ¿no? Fíjense, en cada uno de nuestros análisis del taller, seguimos teniendo sumatorias de tiempos, promedios y totales, ¿no? ¿En base a qué? A los datos que se ha recabado, se ha llenado en las hojas de control y también en base a los procesos que se les ha pedido a cada uno de los mecánicos que trabajan en esas áreas que realicen, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a traer al maestro mayor del jefe del área de mecánica de motores a que haga estos trabajos. Él debe poder realizarlos, no es que no sepa, pero su especialidad la ha llevado hacia otro lado, ¿no? De poder realizar el trabajo, sí lo va a hacer, pero va a tomar mayor tiempo, ¿no? Y eso va a ser contraproducente para la empresa. Como actividades, ¿no? Fíjense los tiempos estándares que están tardando en cambiar el repuesto de la pastilla. Se está tardando aproximadamente 43 minutos. Esto puede ser en las 4 ruedas o generalmente solo en las 2 delanteras, ¿no? Pero tomen en cuenta, se debe de analizar ponchillos, cubeta, se debe de analizar bujes, pernos, pasadores. Ahora, este tiempo se va a incrementar mucho más si es que un perno pasador o un buje está dañado, ¿no? Dependerá del tipo de taller que tengamos, si se va a poder conseguir un reemplazo nuevo o en su defecto se va a tener que reconstruir solicitando al departamento de tornería de que lo vuelva a fabricar, ¿no? Esto hay que analizar con cuidado, ¿no? Ahora fíjense, para la parte, dice, coloca repuesto banda, ¿no? Esa banda para nosotros va a ser la cinta de la balata, es más o menos el mismo tiempo. Pero no hay mucho problema porque dependiendo de la unidad, en este caso si va a ser la camioneta, es de relativa accesibilidad e instalación, ¿no? Mientras que va a ser si va a ser de un vehículo más grande o si va a tener ruedas gemelas atrás, no se saca el tambor, ¿verdad? Se saca generalmente la chumacera y el palier y este se extrae totalmente, ¿no? ¿Esto con qué? Con el objetivo de no sacar y despegar a los neumáticos y a los aros que se van a encontrar en posiciones opuestas, ¿no? Se van a fijar. Son 2 aros que están opuestos para formar una sola rueda gemela de apoyo y tracción. Se diagnostica la actividad, generalmente se tarda media hora en realizar este proceso, ¿no? Pero este proceso se debe de realizar con el vehículo en movimiento, ¿no? Retirar el repuesto del almacén, fíjense, se está tardando aproximadamente media hora. ¿Pero por qué se está tardando media hora? Muchos de nosotros diremos están charlando y demás, ¿no? Hay que analizar el tipo de taller. En el caso de este, habíamos indicado que el almacén se encuentra al otro lado del taller. Eso no quiere decir que el taller es gigantesco, ¿no? Pues tienen que tomar en cuenta que el almacén, tanto de repuestos, si es que se comparte con el de herramientas, no vamos a ser los únicos mecánicos y tampoco vamos a ser los únicos maestros. Por lo tanto, se debe hacer generalmente una fila, ¿no? Entonces, eso hay que analizar, pero ahí ya tenemos un llamado de atención. Organizar los repuestos en el cuarto de herramientas, ¿no? Dice que se tarda 15 minutos. Esto va a depender de qué? De la cantidad de repuestos que se están entregando y que también se tienen que volver a solicitar o se tienen que colocar en el lugar. Ayer habíamos puesto de ejemplo los rodamientos de las puntas de ejes de las camionetas, ¿no? Duran gran tiempo, pero generalmente se van a dañar debido a qué? Al barro que va a ingresar junto con la grasa y se van a convertir en elementos de fricción, ¿no? Van a ser los elementos que van a dañar a todo este componente, ¿no? Revisar el vehículo en este caso ya va a llevar menor tiempo, porque para este tipo de trabajos generalmente ya han pasado por el servicio de mecánica, ¿no? De fluidos y demás del taller. Ahora, fíjense, dice, ¿no? El jefe de taller, el timekeeper, el encargado o el caporal del área autoriza al encargado
le procura la solicitud de repuestos. No es que yo como mecánico puedo ir directamente al almacén a pedir el repuesto. Tengo que llenar la hoja de trabajo en la cual yo también voy a tener que llenar los procesos que estoy realizando y las actividades que voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Por más de que yo sea muy habilidoso, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Debo de llenar para la auditoría, tanto interna como externa, los servicios. ¿Qué quiere decir? Si a mí me han dado como ayudante a que cambie o rote solamente los neumáticos y no he llenado estos procesos, eso va a ir en mi contra, porque va a estar mi firma, pero me van a decir, usted ha hecho este trabajo, sí, me acuerdo, lo he realizado, pero ¿dónde está la hoja de servicio? Aquí no existe el término me he olvidado, ¿no? Entonces, muy bien, señor, ha hecho el servicio y mucho más, usted había solicitado el repuesto. Queremos saber cómo el encargado del almacén le ha podido dotar de este repuesto sin la correspondiente hoja de servicio. Entonces, si se fijan, es un proceso interno que los auditores los van a realizar. Y mucho más si es que existen cámaras de seguridad o por X o Z razón, ha habido una persona externa que ha podido ingresar a nuestra área de trabajo. Se van a fijar aquí en nuestra ciudad, en los talleres de las empresas, en los talleres grandes, ocurre lo siguiente. Si es que por alguna razón mi vehículo ha ingresado a este taller y necesita una reparación mayor o necesita quedarse un tiempo hasta que llegue este repuesto, yo no puedo ingresar de manera arbitraria al taller. Tengo que solicitar una reunión o iré al taller y hablar primero con el jefe de taller, el encargado, ¿no? Entonces, él a su vez, si es que no puede disuadir mi duda, va a llamar al jefe de esa área, al jefe de esa área del taller. Entonces, él me explicará de una forma técnica o generalmente los mecánicos de área son, como les había indicado, los intérpretes, ¿no? Mientras que el jefe de taller, el ingeniero, va a hablar totalmente de forma técnica, el mecánico va a explicar el problema de una forma más coloquial, ¿no? De una forma más amena y de una forma más fácil de entender para el cliente. Por lo tanto, va a ser fácil de que le entienda. Ahora, dependiendo del tipo de cliente, él verá si ha quedado satisfecho, pero generalmente la mayoría quiere ver. Entonces, junto al mecánico del área y junto al jefe del taller, van a poder ingresar al área de trabajo donde está su vehículo. ¿Se dan cuenta? En este caso podemos poner ejemplo que no solo es cambiar la pastilla, ¿se dan cuenta? Sino que hay que cambiar los bujes del caliper. Y eso va a tomar un tiempo. Entonces yo le explicaré al cliente cuál es ese tiempo que se va a demorar. Entonces obviamente no le voy a decir qué voy a hacer, pero le voy a indicar que tengo que estancar de forma temporal al sistema de frenos. Entonces el cliente, si no es curioso, me va a decir, ya, pese a que no he entendido. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Voy a tener que anular de forma temporal el paso del fluido, en el paso del líquido de frenos, en este caso el fluido, hacia la mordaza. ¿Qué voy a hacer? Le pondré un alicate de presión, le voy a poner una prensa C temporal. ¿Para qué? Para que cuando yo desmonte la manguera de acople al caliper, no ingrese aire. Una vez que ingresó al aire, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener que proceder a hacer una limpieza y retirar estos bujes. Pero si yo ya he extraído el caliper, se dan cuenta, ya lo he sacado el caliper izquierdo, por ejemplo, no va a bastar solamente con cambiar los bujes. En este caso, si tengo la oportunidad de cambiarlos por unos nuevos, bienvenidos. Si tengo la oportunidad de cambiar los pernos, pasadores y de desplazamiento en un solo trabajo, lo haré. Caso contrario, si no tengo stock y tengo que mandar rápidamente este trabajo, procederemos con el área de torno a que me lo fabrique. Pero no me lo va a fabricar en cualquier material, ¿no? Se va a fabricar en un material que está aprobado y recomendado por el manual del fabricante. ¿Se dan cuenta?
Ese tipo de trabajo sí existe, se hace bastante, mucho más en diésel, ¿no? Pero no aplicado a la parte del motor, sino aplicado a la parte de frenos, de bujes y demás, ¿no? Este proceso, por ejemplo, se realiza bastante en las ballestas traseras, ¿no? Se hace harto este tipo de trabajos. Entonces, si se dan cuenta, una vez de que el cliente ha visto, ha salido de la duda del proceso por el cual va a tardar la reparación de su unidad, se lo acompañan hasta la puerta, en el caso de yo como mecánico, hasta la puerta del taller, y el jefe de taller o el ingeniero o el timekeeper del taller va a ser el que lo va a escoltar hasta la salida, ¿no? Esa parte va a realizarse. Entonces, ustedes tienen que analizar este tipo de trabajo, ¿no? Cuando ustedes han prestado su servicio militar, se pide, ¿no? Un voluntario. Es bueno ser voluntario, es bueno colaborar, ¿no? Pero en el taller tampoco es bueno ser así. No hay que excusarse y tampoco hay que ofrecerse. Van a tener mucho cuidado, ¿no? Cuando alguna vez en el taller ustedes tengan que realizar un, una prueba fuera de este, es mejor lo siguiente, que se hagan acompañar por el encargado de pruebas y manejo, ¿sí? Hasta cierto lugar y recién prueben, porque eso va a depender de qué, va a depender de varias unidades, ¿te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Va a depender de eso. Entonces, muchos de nosotros tenemos que analizar eso, ¿no? A ver, como el resumen de esa gráfica, ¿qué nos está recomendando, no? Nos indica que las actividades que tienen mayor demanda son las de colocar repuestos, las pastillas, ¿verdad? Después están la parte de las balatas, el proceso de diagnóstico, y nos indica, ¿no? Que estos tiempos en su mayoría son grandes porque siempre puede encontrarse otra falla al momento de la reparación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a cambiar balatas, ¿sí? Y tengo en este caso las partes metálicas que van a soportar al ferro, ¿qué va a ocurrir? Puede darse el caso de que cuando yo estoy haciendo este cambio, y se debe de hacer, es retirar el ponchillo del cilindro auxiliar, del cilindro esclavo. ¿Para qué? Para ver que no exista una fuga de líquido en las cubetas. ¿Se dan cuenta? No debe haber fuga de líquido en las cubetas. A mí, ¿de qué me sirve cambiar todo el conjunto de estos repuestos si va a haber fuga? Lo mismo que nada, va a bañar a todo el conjunto y no va a tener la suficiente capacidad de fricción, por lo tanto no va a frenar adecuadamente eso, ¿no? Tomando en cuenta el peligro que podemos llegar a perder totalmente a los frenos. En las balatas, ¿qué otro elemento es susceptible a dañarse? Por el simple hecho de la manipulación. Son los resortes de posición, los que van a ir en la parte superior e inferior de las balatas. Son los resortes más gruesos, que por hacer palanca con un destornillador se rompen. ¿Por qué se rompen? Porque no estoy aplicando una herramienta adecuadamente. Hay extractores para este tipo de procesos, ¿no? Muchas veces se van a fijar en los talleres que hacen estos servicios en la calle, ¿no? ¿Qué ocurre? Agarran, arman la balata, pescan los resortes y empiezan a palanquear con una pequeña barreta, ¿no? Entonces, colocan a un lado, no es mucho problema, pero al lado contrario en el cual tienen que jalar, ¿qué ocurre? Hacen un exceso de fuerza y estos resortes pueden llegar a deformarse o pueden llegar a estirarse, ¿no? Perdiendo su capacidad de tensión. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Si no retornan rápidamente a las balatas a su posición de descanso, van a tender a que los frenos calienten. ¿Qué ocurre? Yo he terminado de frenar, pero el vehículo no rueda. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Que la presión hidráulica en los cilindros auxiliares sigue ejerciendo presión hacia el tambor. ¿Por qué? Porque han perdido su tensión. Por lo tanto, mientras yo siga avanzando, en este caso, si estoy en un lugar plano y sigo acelerando, ¿qué va a pasar?
va a seguir friccionando. Por lo tanto, los frenos van a calentar y vamos a llegar a las fallas que habíamos indicado en un principio. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso hay que hacer. Otra falla común en las balatas, ¿cuáles van a ser para nosotros? Van a ser el conjunto del clavo, el resorte y los platillos que sujetan a la balata en su lugar. Se van a fijar alguna vez que puedan hacer este tipo de prácticas, o si es que llegan a pasar transmisiones 2 conmigo, es lo siguiente. Para poner estos clavos, los platillos y los resortes, se debe de ejercer cierta presión. O sea, tiene que ser duro para poder colocar y duro también para poder extraer. Por eso algunas veces es moroso cambiar esto. Pero ¿por qué tiene que ser duro? ¿Por qué tiene que presentar resistencia? Porque de esos simples componentes, esos platillitos, ese resorte y ese clavo, depende que toda la balata esté en su lugar. Imagínense el peso que tiene que soportar, la tracción, la capacidad de fricción, la capacidad de adherencia que va a tener la balata en el tambor, el peso bruto del vehículo y la forma de manejo que tiene que soportar esos simples componentes. Ahora, se van a fijar muchas veces cuando hagan este tipo de servicios, algunas veces están colocando el platillo con su mano, agarran el resorte y lo pueden comprimir con sus dedos. Esos elementos están totalmente rendidos. Por lo tanto, no van a poder volver al servicio. Si yo por alguna razón los volviese a instalar por deslingarme del trabajo, la unidad puede llegar a tener un accidente. Por lo tanto, cuando se haga un peritaje técnico, que no va a estar a cargo de nosotros, ¿no? Porque no sería ético que uno mismo del taller revise el trabajo en el peritaje técnico en el caso de una falla. ¿Se dan cuenta? Pues eso puede destruir una amistad o bien puede llevar a que se malinterpreten los datos, ¿no? Puede decir, es mi amigo, así mi culpa, me va a camuflar. No, no existe eso. No existe, ¿no? Entonces, todo esto nos va a llevar a ese tipo de fallas. Ahora, fíjense, estamos entrando a un muestreo de trabajo, ¿no? En este caso dice al engrasador lavador. Ayer habíamos visto que los vehículos para entrar al área de la parte de mecánica general, ¿no? A la parte de motores y sobre todo al cambio de fluidos, se debería de realizar con vehículos en estado limpio, ¿no? Esto implica lavar el taller, lavar el habitáculo del motor, la cabina, lavar y fumigar por la parte inferior, todo lo que corresponde al chasis, fundas, transmisión, ¿no? Recordemos que estos vehículos van a salir fuera de ruta, entonces tienen que realizarse. Ahora fíjense, nos está indicando lo siguiente esta tabla. Dice actividades productivas, actividades no productivas. Arriba en la parte superior dice departamento de servicios de transporte, que es donde estamos trabajando. Cargo ocupado, dice engrasador y lavador. Una sola persona está trabajando en esta área. Pero ¿qué vamos a entender por engrasador? Este engrasador va a ser el que va a dotar de grasa a los componentes y a los servicios de mantenimiento corto. Ayer habíamos determinado que es un mantenimiento corto, ¿no? Fíjense, entonces en este caso ellos van a poder, por ejemplo, agarrar una pistola, ya sea de acción mecánica o neumática, y aplicar grasa a presión a las rótulas, a las crucetas, o en algunos casos a las esferas de tracción, en el caso que sean las camionetas, ¿no? Ahora fíjense, como universo ha tenido 100 observaciones, dice, ¿no? La persona que ha realizado este análisis ha tenido 100, ¿no? En este caso es la señora o señorita Adriana Rica. Fíjense, tenemos una muestra de 20 días, ¿no? Durante esos 20 días, ¿qué ha ocurrido? Se ha aspirado vehículos, se ha lavado, no es lo mismo, ¿no? Se ha llevado el vehículo al área de limpieza, en este caso habíamos indicado ayer, en la anterior clase, que esto se refería a que puede ser un elevador corto
para proceder al lavado a presión o una rampa, ¿no? En este caso, o también una fosa. Pero actualmente ya no se utilizan fosas porque son elementos que llegan a alterar la salud de los operarios, ¿no? Toda fosa generalmente ya no se utiliza porque al momento de lavar no solo se está extrayendo tierra, sino que se está haciendo caer también residuos de aceites o grasas que han podido deslizarse hasta la parte inferior del vehículo. Por lo tanto, con el tiempo se convierten en elementos cancerígenos, ¿no? Por norma ya no se debe utilizar fosas, pero en este caso puede darse, ¿no? Siempre y cuando sea solo ese tipo de lados, ¿no? El área de trabajo que está destinada para el que va a lavar y va a ingresar las unidades, también está designada ¿para qué? Para cambiar fluidos, ¿sí? En este caso habíamos hablado ayer, en la clase anterior, de los mantenimientos cortos, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿qué se va a realizar? Cambio de aceite del motor, una vez de que toda la unidad esté lavada, ¿no? Cambio de fluidos, puede ser de dirección, de la transmisión automática, siempre y cuando sea con un equipo correspondiente, ¿no? A esta función. No es que yo voy a drenar el fluido hidráulico del cárter de la transmisión y voy a ir llenando a través de un botecito, de un piquito, ¿no? Todo este tipo de cambio de fluidos en las transmisiones automáticas se debe realizar con máquina, con bomba, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va extrayendo, también va llenando con el nuevo fluido. Esto con el fin de que no queden espacios sin fluido o que puede ingresar aire, lo cual al volver a arrancar la unidad automotriz, encender el motor y este transmite el torque hacia la transmisión, llegue a rayarse los multidiscos o los conjuntos de los embragues, ¿no? Todo eso se tiene que tomar en cuenta. Igual, ¿no? Para los que tienen vehículos de transmisión automática, se van a fijar los talleres que cambian aceite, ofrecen este servicio con bomba, ¿no? Ya hay, no es que no existe en el país, ya hay bastante, ¿no? Entonces, fíjense, en los 20 días de observaciones, hay pocos en los cuales no ha habido mucha actividad. Por ejemplo, nos indica el día 5 que solo se han dedicado al lavado de los vehículos, ¿no? Estos datos habría que corroborar con el parte diario de las unidades, ¿no? Si se fijan en las tablas anteriores, ya se ha hecho el servicio, ¿no? Estas tablas corresponden a la semana número 2 y las iniciales correspondían a la semana 1, ¿no? La semana que se ha iniciado el estudio. Entonces, fíjense en nuestros cuadros, ¿no? Nos está diciendo actividades productivas. Como actividades productivas, ¿a cuáles vamos a tener? A lavar los vehículos, ¿no? Ya habíamos dicho el por qué. Entonces, cambiar fluidos, retirar todo, son actividades en las cuales no está tomando gran cantidad de tiempo, por lo tanto, pueden llegar a ser, ¿no? Ahora, fíjense cuáles van a ser nuestras actividades no productivas. Como un dato estadístico, la número 2 es la más alta. Pero ¿a qué se refiere esta? A las consultas que se están realizando al jefe de taller o al encargado del área. ¿Y van a ser debidas a qué? Por ejemplo, en la inspección que se va a realizar, puede darse el caso que de la anterior vez, yo, como estaba lavando este vehículo, he notado que no tenía una abolladura, que no estaba chocado en la parte posterior derecha. Yo me acuerdo que no estaba. Y es más, dependiendo del tipo de taller, puede darse caso que el cuaderno de partes, ¿no? De la unidad se guarde en la guantera del automóvil o en su defecto se almacene en un área del taller, ¿no? Puede haber una sección de registro de archivos de todas las unidades, ¿no? Entonces yo consulto y me fijo que no había. Entonces yo puedo estar informando previamente, antes de la inspección, al encargado de esa área, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso puede ser uno. O en su defecto, observar otro tipo de anomalías que hay en la unidad, ¿no?
Después está, como actividad no productiva, está buscar herramientas. Puede darse al caso de que yo tenga un parte o tenga un grupo de unidades grande, ¿no? Habíamos dicho arriba de unas 30, 40, 50 unidades de vehículos, en los cuales no todos van a ser iguales. Lindo sería, por ejemplo, que yo tenga una cantidad de 30 camionetas, de que sean del mismo modelo, del mismo año, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, yo ya sé qué voy a hacer. Pero en este caso de este taller, no solo están haciendo este tipo de unidades. Recuerden que hay unidades a diésel, hay unidades de transporte de pasajeros. Es más, pueden haber los buses en los cuales me recogen a mí también. Porque no se olviden que este taller se encontraba cerca de la planta hidroeléctrica, ¿no? Por lo tanto, se sobreentiende que no va a estar cerca o no va a estar tan cerca de una comunidad grande, ¿no? Entonces, para evitar de que yo vaya con mi vehículo, me sale hasta más económico tomar los servicios gratuitos que me está dando la empresa para recoger a mí y a mis compañeros, ¿no? Las charlas, todo, ¿no? Ahora, fíjense, actividades productivas está con la barra número 6. ¿A qué se refiere estas actividades no productivas? Son las actividades personales. Pero ¿qué vamos a entender por estas actividades personales? ¿Se dan cuenta? Esto va a ser lo siguiente. Puede darse el caso de que yo tenga problemas familiares, puede darse el caso de que yo no me encuentre físicamente bien, que esté indispuesto, pero aún así yo no solicite la baja médica o el permiso, ¿se dan cuenta? O lo más común, ¿cuál va a ser? Lo que será en nuestro medio, ir a trabajar en un estado inconveniente. Puede darse el caso que anoche era jueves de clásicos, como muchos sabemos, y hemos ido a tomar unas cervecitas y se me han pasado las copas y generalmente, ¿qué va a ocurrir yo? Voy a estar de mala gana, o lo que decimos, voy a estar de chaki, ¿verdad? Entonces, este tipo de, de problemas personales se van a presentar, son bien comunes, ¿no? Y eso afecta al rendimiento. Fíjense, hemos empezado con el servicio de lavado y engrase del taller, ¿no? Ahora tenemos una misma tabla, pero que está orientada a quién. En este caso nos indica el cauchero, pero estamos hablando al área para nosotros al área de neumáticos, ¿no? Todo lo que va a ser la parte de tracción. Fíjense, al igual que el otro, se ha hecho el análisis y la observación sobre 20 días, ¿no? ¿A quién se ha observado? Al cauchero, y se ha tenido también como un universo 100 observaciones, ¿no? La persona que lo ha realizado. Ahora fíjense, durante estos 20 días, ¿qué ha ocurrido? Estamos hablando de 20 días laborales, ¿no? ¿Qué ha pasado? Revisión de neumáticos, ha habido una vez, hay balanceo, alineación, reemplazo del neumático del vehículo, retirar y entregar la llave. ¿Por qué? En este caso, el protocolo que nos indica que deberíamos de haber entregado y recibido la llave del jefe de taller, ¿no? Pero por alguna razón nos tiene confianza o tal vez no estaba presente y alguien, otro puede ser otro mecánico, ¿no? El segundo al mando, nos ha podido autorizar directamente de ir y retirar la llave y realizar el proceso. ¿Se dan cuenta? Por eso en algunos de estos casos esa actividad está vacía, ¿no? Entonces, fíjense, ha habido una gran cantidad de eventos, ¿no? Pero fíjense, ¿qué ha ocurrido el día número 9, ¿no? El noveno día? Ha habido 5 balanceos de los neumáticos como única actividad. No ha habido otra cosa más que hacer que balancear los neumáticos. Entonces, en base a esta condición, nos está llamando la atención. ¿Por qué solamente ha habido balanceos ese día y el resto de los días se está volviendo una actividad, ¿no? Habíamos indicado que las rutas por las cuales van a circular los vehículos, ¿no? Y demás componentes afectan ¿a qué? A la deformación prematura del aro o la llanta, ¿no? Por lo tanto, se está anulando. Habíamos indicado que no siempre se va a proceder al reemplazo total del aro, sino que si tenemos accesibilidad al taller de tornería,
se va a poder corregir este defecto. Por lo tanto, si se puede corregir, el tornero nos va a entregar este aro rectificado, ¿no? Pero no nos va a entregar balanceado en el torno. Pero tienen que tomar en cuenta que las llantas que estamos utilizando para este tipo de servicios son patas de cabra. Por lo tanto, van a ser neumáticos de gran peso. Por lo tanto, se tiene que volver a equilibrar. Obviamente, los contrapesos que han sido añadidos, que se ha pegado eh, anteriormente en el aro, el tornero los va a sacar, ¿no? Porque van a interferir en el volteo de la bancada del torno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando han pasado rectificación, han de ver las partes del torno, ¿no? La bancada es la mordaza en la cual se va a sujetar al aro y el motor va a hacer que gire este. Y dependiendo del tipo de daño que tenga el aro, en la punta del cabezal se puede añadir distintos tipos de herramientas, ¿no? Las cuales van a corregir. Por lo tanto, si yo como tornero no extraigo esos contrapesos, van a afectar en el volteo, ¿no? ¿Qué quiere decir el volteo? Que van a afectar en el giro del tambor, en el giro del aro, en el torno, ¿no? Por lo tanto, se extraen. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que este taller tiene un 94% de efectividad y vamos a ver qué no es lo productivo. Fíjense, como actividades productivas, la primera es la número 4 y se refiere a qué servicio, al alineado de los neumáticos, ¿sí? Al alineado. ¿Por qué se está alineando constantemente los neumáticos? ¿Por qué? Porque estos vehículos, estamos poniendo como ejemplo las camionetas, ¿no? En este caso las camionetas Land Cruiser, están compuestas en su eje de dirección delantero anterior por rótulas, por muñones. Por lo tanto, como circulan por rutas fuera de carreteras, ¿qué ocurre? La convergencia de estos vehículos puede llegar a fallar. Entonces, como en el taller disponemos de alineado electrónico, esta tarea se hace continua, ¿no? ¿Esto con qué objetivo? De facilitar la conducción de la unidad, de permitir un mayor tiempo de duración de los neumáticos, evitar accidentes y sobre todo que el tiempo de duración de la trilla del neumático sea mayor, ¿no? Como segunda actividad productiva, vamos a tener al número 3, que es también el balanceado, ¿no? Esto debido a que se está balanceando en base a las posibles deformaciones que ha podido tener el aro. Generalmente los vehículos van a llevar grandes cantidades de peso, ¿no? Como tercera actividad está el número 1, que va a ser la revisión, ¿no? Si yo no reviso, no puedo alinear. Si yo no reviso, no puedo balancear, ¿no? Después va a estar la actividad número 6, que va a ser en menor cantidad, que va a ser el reemplazo, ¿no? Casi siempre se procura no gastar, no gastar tanto en los reemplazos, ¿no? Cuando se puede dar soluciones a los tipos de unidades. No quiere decir que los talleres grandes no puedan reutilizar algunos componentes, ¿no? Esto se va a basar sobre todo en el tipo de clientela que se tenga en el taller, ¿no? Por ejemplo, siempre es recomendable si se cambia un lado de los amortiguadores, cambiar el otro por más de que se encuentre en buen estado, ¿no? Ese tipo de estudios hay que hacerlos. Ahora fíjense, la actividad 1 y 3 como actividades productivas van a ser las consultas, ¿no? Ya hemos puesto de ejemplo los tiempos que se pierde en consultar muchas veces algunos procesos repetitivos. ¿Qué vamos a entender por un proceso repetitivo? ¿Se dan cuenta? Puede darse el caso de que al realizar un fumigado constante o el caso del engrasador haya podido olvidarse de colocar el tapón de relleno de grasa de las esferas delanteras. Por lo tanto, una vez ha podido ocurrir, pero al realizar el mantenimiento del engrasador, nos podemos dar cuenta que 2, 3 veces ha ocurrido el mismo efecto, ¿no? Puede darse el caso. Ahora fíjense, tenemos este otro. Este está más relacionado a nosotros, ¿no? En el caso que se dediquen a hacer motores, ¿no? Está
destinado al cargo de mecánico automotriz, al segundo. No se está refiriendo al maestro mayor, sino al segundo al mando. Al igual que las otras actividades, este estudio se está realizando sobre 20 días y sobre un universo de total de 100 observaciones, ¿no? Ahora, fíjense qué actividades productivas tienen. Dice, inspección del vehículo, confirmar si hay el repuesto. Por ejemplo, si este vehículo está empezando a tener una falla y está en el rango del mantenimiento proactivo, les había indicado que se puede solucionar antes de que esto ocurra o la pieza llegue al límite de servicio, ¿eh? Por lo tanto, si es que existiese el repuesto en el stock del almacén, se puede realizar de una vez, ¿no? Fíjense, colocar los repuestos, retirar los vehículos y demás. ¿Cuáles no van a ser actividades no productivas, ¿no? Buscar herramientas. Les vuelvo a poner el ejemplo anterior. Si yo tengo 30 unidades del mismo tipo de camioneta, yo estaré pues, contento como mecánico. Porque hasta para salvar voy a tener repuestos. ¿Se dan cuenta? En los talleres que tienen auditorías, en los talleres del servicio público o en los talleres de empresa, todo repuesto que se cambia se debe de depositar, ¿no? En el caso de que sea un vehículo, se dan cuenta, en el caso de que sea un vehículo de un taller particular, también acostúmbrense a devolver los repuestos que han cambiado. No esperen a que el cliente les diga, y mi bolsita con mis repuestos, porque ustedes se lo saben guardar y eso mismo los revenden. ¿Se dan cuenta? O es más, un consejo, ¿no? No, si lo toman, bienvenido. Cuando tengan clientes, ¿ya? Que son prejuiciosos, que son molestosos, y ustedes les han hecho algún servicio, por ejemplo, han tenido que extraer un rodamiento que estaba en mal estado, o se podía, o es más, se podía engrasar y reutilizar, al momento de extraer, destrúyanlo y devuélvanlo así. Eso va a evitar cualquier susceptibilidad del cliente hacia ustedes. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? No van a tener dudas del servicio que ustedes están realizando. ¿Se dan cuenta? Eso yo les recomiendo. Siempre trabajen de esa forma. Ahora fíjense aquí. Igual, ¿no? Tenemos nuestro universo de 100 observaciones y demás. Como actividades productivas, ¿cuál es la primera? La número 3, confirmar repuesto. Yo no puedo, una vez que he diagnosticado, no puedo desensamblar de forma directa el vehículo si no tengo la garantía de que en el stock esté repuesto, ¿no? Eso sería prejuicioso para mí. ¿Por qué? Porque voy a tener que volver a ensamblar el vehículo con el repuesto que va a fallar o que esté en mal estado y llevarlo al área de servicios pendientes hasta que llegue el repuesto. Porque a mí no me conviene en mi área tener desensamblado el vehículo por un gran periodo de tiempo. ¿Qué ocurre si se ha dañado un flujómetro? Un flujómetro no va a ser un componente del motor que va a ser fácil de reemplazar o fácil de conseguir en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, lo volveré a ensamblar aunque esté fallando la unidad y lo voy a sacar al área de trabajos pendientes, ¿no? Porque eso me quita a mí un espacio en el cual yo pueda trabajar. No se olviden que en los talleres hay áreas de trabajo. No es que yo, por ejemplo, yo sé que va a llover toda esta semana, pero no tengo campo en el área de motores. Entonces me iré a hacer al trabajito al área de chapería, ¿se dan cuenta? Yo mismo voy a contaminar con los componentes con los que trabajo esa área. Y también me voy a enfermar de forma parenteral en el área de chapa y pintura, porque no tengo los insumos de seguridad correspondientes para estar ahí. Recordemos, ¿no? Han debido ver en seguridad ocupacional que era una enfermedad parenteral. Una enfermedad parenteral son todos los componentes tóxicos que yo puedo absorber a través de la piel estando en contacto. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, si me he ido a trabajar por un periodo corto de tiempo, alojadito, como se dice, al área de chapa y pintura, ¿qué ha podido ocurrir? Puede darse el caso en los que estén pintando el vehículo. Y sabemos que como disolvente para pintura o el barniz se utiliza thinner. Por lo tanto, ese thinner al pulverizarse, yo lo voy a respirar, voy a estar en contacto, entonces los poros de mi piel van a absorber esto, ¿no? Entonces, de esta forma, yo solo me estoy contaminando y yo solo me voy a enfermar, ¿no? Como actividades no productivas, como primero está la número 5, ¿no? Lo que hemos dicho, esperar el repuesto. Después está el número 1, la búsqueda de herramientas. Si yo ya sé que es una unidad Toyota Land Cruiser, sé qué número de llaves, sé qué número de dados y sé qué número de herramientas especiales voy a necesitar. Pero en el caso de las herramientas especiales, yo no soy adivino para saber si en el taller solo va a venir ese tipo de unidades. Por lo tanto, por ejemplo, si me ha llegado una vagoneta Cherokee, sé que yo en el vehículo Toyota no voy a utilizar pernos ni tuercas de tamaño número 13 milímetros. Entonces, por lo tanto, lo puedo tener en mi gaveta de herramientas o en su defecto, si es que tendría que sincronizar un motor, un cambio de correas o un servicio de ese tipo, o un tesador hidráulico de correa serpentina, sé que debo ir por una herramienta especial. Por lo tanto, voy a perder tiempo, ¿no? Ahora fíjense, hemos pasado de nuevo a qué? A un cargo ocupado por un mecánico diésel 2. Como hay maestro mecánico en gasolina, también va a haber maestro mecánico en diésel. ¿Se dan cuenta? Y va a haber un segundo al mando. Eso es bien común. En nuestros talleres de nuestra ciudad, en los talleres empíricos, ocurre lo mismo. Hay el maestro mecánico, que es el que prueba, el que trabaja también en determinados vehículos, el que cobra. Pero cuando él tiene que salir a hacer alguna diligencia, ¿qué ocurre? ¿Se dan cuenta? Te dice, ¿no? Por ejemplo, Marcelo, te estoy dejando a cargo del taller. ¿Por qué me va a dejar a mí a cargo del taller? Porque uno, existe la confianza, dos, soy de los mecánicos más antiguos y por ende también tengo mayor experiencia. Y si yo tengo, por ejemplo, otro tipo de mecánicos, o en este caso a los ayudantes, están bajo mi responsabilidad, ¿no? Eso no quiere decir que yo los voy a obligar a hacer actividades que no les corresponden, ¿no? Pero, por ejemplo, si se ha acabado temprano los trabajos, yo podré ordenar, ¿sí? Podré ordenar, pero lo correcto es plantear una actividad de trabajo, la cual va a ser, ¿qué les parece? Como el día de hoy ya no hay muchos trabajos y hemos acabado, o es más, el jefe del taller ha ido a conseguir los repuestos, haremos un aseo del taller, ordenamos las herramientas, limpieza, lo acabaremos en el lapso de unos 40 minutos, de ahí nos cambiamos y yo estoy disponiendo de que por hoy día ustedes se retiren temprano. Entonces, ¿a quién no le va a gustar irnos temprano el día de hoy? Si podemos hacer la actividad de limpieza, todo, ¿no? Entonces puede darse el caso de que el jefe del taller llegue e indique dónde están los operarios. Entonces yo le diré, se han acabado los trabajos, y se dan cuenta, sabíamos que tú no ibas a llegar con o los repuestos no iban a llegar en el tiempo antes de la salida, entonces he ordenado y hemos realizado la tarea de limpieza, de mantenimiento de algunas unidades y demás, y los he podido despachar. Entonces, el jefe del taller me parece una decisión correcta, han hecho. Pero, ¿qué ocurre si yo los he despachado a la primera? Justifico que no había los repuestos y no había nada que hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Tranquilamente, yo me puedo hacer llamar la atención, no solo de forma oral, sino también de forma escrita. Ahora, fíjense, al igual que en las tareas de gasolina, tenemos los procesos de trabajo, inspección, confirmar si hay repuestos, si es que hay repuestos, solicitarlos a través de la hoja de recepción, instalar, hacer la prueba y entregar la llave, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se tiene que realizar. Como actividades no productivas, ¿qué vas a tener? La primera, como siempre, ¿no? Fíjense, en este caso no está como número 5. Pero ¿cuál va a ser para nosotros? Es la D,
solicitar. Ah, es más, está aquí, fíjense, confirmar y todo eso, ¿no? Entonces, estos datos hay que analizar. Actividades no productivas, está en buscar herramientas. En el caso de Diesel, vamos a tener que analizar, ¿no? En base a qué tipo de unidad estamos trabajando. Si va a ser una unidad con sistemas de inyección mecánicos o sistemas de inyección electrónicos, ¿no? En el caso que sean de sistemas de inyección electrónicos, vamos a tener que revisar la bitácora con un escáner, ¿no? ¿Qué es para nosotros la bitácora? Es la memoria de la computadora. Fíjense en esta tabla de los talleres, del taller de electricidad, bajo la misma modalidad de las anteriores, ¿no? Habíamos visto en cuadros anteriores que lo que más se procede a realizar y trabajar para nosotros son es la inspección de vehículos, ¿no? Por lo tanto, vamos a llegar a lo mismo. Todos los días va a haber para nosotros actividades, ¿no? Entonces, si se fijan, se ha podido llegar a un muestreo de las unidades, ¿no? Entonces, en este caso, hay errores que se tienen que empezar a corregir, ¿verdad? Que se tienen que venir, que se tienen que corregir. Entonces, en este caso, se tiene que analizar el por qué, de cómo se dan cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer. A ver, nos habían escrito, no les he dejado hablar. Deshabilitaré el micrófono. Va a apagar sus micrófonos. Nos preguntan, ¿no? Buenas noches, profesor. Una consulta. ¿Cuántos casos nos queda con usted? ¿Y cuándo sería la finalización de las materias, no? Si se dan cuenta, es nuestra segunda clase y ya se quieren desligar de mí, ¿no? Ah, vale, los conozco, no pasa nada. Ahora, escúcheme, con ustedes tenemos 12 clases, ¿no? Que son los días lunes, miércoles y viernes, en el turno de la noche, ¿no? Con el horario de 7 a 9. Entonces, en base a esto, esa es la respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Alguna duda que tengan sobre el análisis que estamos haciendo al taller? Nada, ¿me han entendido muy bien? ¿Están segurísimos? Pregunten, señores. Dejen descansar mi garganta. Pregunten, pregunten. ¿Todo clarísimo? ¿Por qué solo hay 3, 10 con cámaras y el resto no hay nada? Activen sus cámaras un rato, a ver, los quiero reconocer. Obviamente ya han pasado clases conmigo, han de ser mis lagartos. A ver, a todas sí me ubico, mis Estados Unidos. Seguro sin ropa están, profe. No importa, la cosa es que pasen clases. No es mucho problema eso. Ya, para la clase del día viernes, estoy elaborando material de apoyo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Terminamos este caso de estudio del taller que estamos haciendo. Yo estoy elaborando unos cuestionarios, ¿ya? En los cuales ustedes van a responder. Como siempre, van a tener su cuadernito, ¿ya? Y al igual que el formato anterior, les estoy mandando las preguntas. Entonces, obviamente las van a, muy bien, Luis, obviamente las van a ir anotando ahí, ¿no? En la clase del Classroom a los dos paralelos, les he dejado el texto de la materia, ¿ya? Le he sacado foto al texto y ahí se encuentran la forma de gerentar al taller. Lo que estamos viendo es parte de ese texto, ¿ya? Entonces, quiero que le echen una pequeña leída. Son poquitos, deben ser 30 hojas. Entonces, lean. Está la parte de desarrollo de planillas, está en esta parte del análisis, ¿no? Si hubiéramos tenido la oportunidad de pasar clases de forma normal, nos hubiéramos dividido en grupos y hubiéramos hecho estos análisis y estas tablas. Por ejemplo, hubieran analizado un taller de alguno de sus compañeros, ¿no? O de amigos que tengan. ¿Esto qué implica, por ejemplo? Es ir un ratito, una hora cada día, a lo mucho, sin estorbar, se dan cuenta, y preguntarle al jefe, a su compañero,
¿Qué ha ocurrido? Entonces ustedes nos hubiéramos hecho una pre-tabla y hubieran ido llenando estos datos, ¿se dan cuenta? Y hubiéramos podido analizar cómo mejorar ese taller. Ahora, yo les apuesto que en la mayoría de los talleres, en la parte no productiva, ¿qué hubiera habido? Y les vuelvo a repetir, la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Yo les digo, ¿por qué? Por experiencia. En el taller vamos a entregar el sábado el motor recién reparado. No yo mismo o mis compañeros del taller, ya jefe, vas a venir, ¿no? Vas a traer para chayar. Listo, ¿qué hace el dueño del vehículo? Viene con su cajita de cerveza, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para él es productivo. ¿Por qué? Porque uno le va a poner empeño, pese a que eso no debería ser un condicionante, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Para el taller va a ser contraproducente. Porque yo acaso solo voy a tomar la caja de cerveza. No, no, ¿eh? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a invitar al otro mecánico, casi siempre se les invita a los ayudantes. Yo les hago esta pregunta, ¿van a tomar solo una cajita de cerveza? No, pues, es mentira, es una falacia, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a empezar a servirse y en un determinado momento se van a colgar los trabajos y va a continuar la jarana, ¿se dan cuenta? A los que tengan compañeros en talleres empíricos, a ver, pregunten qué día se entrega motor, reparación, reconstrucción de motor, siempre se entrega sábado. A ver, salgan de esa duda, van a estar, ¿no? Entonces, como no hay preguntas y demás, es un gusto, señores, haber pasado esta clase con ustedes. Nos vamos a ver el día viernes, ¿no? El día viernes. Para el viernes ya les voy a tener sus actividades y demás, ¿no? Una, Profe, muy bien, bueno, que la pasen bien. Si no tienen profe, preguntas, dime, dime. profe, una preguntita. Estas planillas casi en todas las empresas privadas o públicas presentan, profe, mayormente. Sí, sí, es de uso Obligatorio, obligatorio. profe. Sí, es de uso obligatorio porque es parte del control de la auditoría que nos hacen. Por ejemplo, si yo con Ronald trabajo en un taller, él es mi ayudante, o es más, yo soy su ayudante, y hacemos servicios, se dan cuenta, hacemos los servicios a las ambulancias de la caja, por ejemplo, puede llegar un momento en que hagan una auditoría al depósito de repuestos y no coincida con lo que tienen escrito, con lo que hay en el stock, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué van a sacar? Van a sacar las planillas de trabajos realizados y van a ver, ¿se dan cuenta? Es lo que les ponía del ejemplo. Si Ronald ha elaborado el trabajo, pero no ha registrado la solicitud, la recepción de los repuestos y la entrega del repuesto fallado. Por eso les he dicho, así el rodamiento se rompa, pónganlo en una bolsa y así roto, entreguenlo. No se bote eso, se vuelve a almacenar y tiene que estar en el almacén durante 5 años. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que en el caso de que exista la auditoría digan, dice que han cambiado un rodamiento de un palier posterior. Y aquí en la hoja de servicio dice que al extraerlo se ha roto. A ver, ¿dónde está? Manejar almacenes es una especialidad de la auditoría, ¿no? Por lo tanto, lo codifican y buscan. Se irá a ver al depósito donde esté todo empolvado y va a salir ahí el código. Es más, si yo sigo trabajando durante esos 5 años, yo he tomado la previsión de anotar en un papelito la placa de la ambulancia, si es que tiene, ¿no? O el BIN o el número de chasis, la fecha y por qué se ha roto este rodamiento. Entonces, lo que hace la auditoría dirá, ah, sí, había sido verdad. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, siempre desconfían de nosotros los mecánicos. Entonces, para evitar ese tipo de fallas, almacenen. En su taller también pueden almacenar durante un mes, por ejemplo. Ustedes ponen, alguna vez han de vivir en un radiotécnico o algo, en los de los celulares. Pasados los 90 días no hay reclamo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo no voy a ir de aquí a un año, se acuerda, le he dejado mi celular, o es más, tengo mi boleta de recepción, ¿se dan cuenta? Y quiero ir a reclamar, ahí dice, después de 90 días no hay reclamos. Yo lo he podido vender, lo he arreglado el celular, lo he vendido. ¿Qué me faculta? A que no ha cumplido el tiempo, ¿no? No ha venido en el tiempo estipulado.
¿Alguna otra duda que tengan? Nada, clarísimo, ¿no ve? Así igualito me van a responder mis cuestionarios. Tan capos. Profe, Dime, una pregunta sobre al principio de la clase ha hablado sobre las llantas más grandes. ya, las de pata de cabra. En el caso, digamos que en un aro 17, digamos, o en un aro 15 le aumente el tamaño de las llantas, ¿en qué afectaría parte de yo creo que la velocidad, ¿no? Sí, uno, pero depende. Hagamos de cuenta que tu pregunta está orientada a las camionetas que estamos viendo, ¿no ve? Si vos quisieras hacer eso, al principio no vas a poder, porque este tipo de unidades utiliza sobrearo, que hemos dicho, es un cinto, una wincha que se instala encima del aro, ¿no? ¿Y eso qué nos permite? Nos permite fijarlo, ¿no ve? Esa es su función. Pero en todo caso Como, sí le va a alterar a la velocidad y a la rotación. Va a afectar. como de los micros, profe. Sí, hay una wincha, ¿no ve? Una cinta sobre Sí. el borde, eso. Ya. Los dejo, señores. Tengo que entrar a mi clase de educación online. Estoy practicando con ustedes también. Un gusto. Cualquier duda que tengan, el viernes igual vamos a realizar. Que les vaya bien, señores. Buenas noches. Chao, lagartos.